Hola, muy buenos días, Dios les bendiga. Este es tu devocional Palabra de Libertad, quien te habla tu hermana y servidora Candy Silva, desde acá, desde la ciudad de Orlando, Florida. Hoy nos encontramos avanzando en nuestro tema que comenzamos el día de ayer acerca de la batalla de la fe. Entendimos que la batalla es enfrentamiento, es oposición, y la fe tiene sus oponentes, la fe tiene sus enemigos. Y a partir del día de hoy vamos a estar aprendiendo acerca de los principales enemigos de la fe. Entendemos que hay decisiones y acciones nuestras que si no van acompañadas de fe no vamos a poder alcanzarla. Y ciertamente aun cuando en momentos podemos comenzar a hacer algo, en el camino nos pueden abordar cualquiera de estos enemigos. Hoy a través de la palabra vamos a encontrar las promesas de parte de Dios para cada una de nuestras vidas, en esos momentos donde podamos sentir el temor. Primeramente vamos a aprender qué es el temor, y por acá tenemos una pequeña definición que dice que el temor es la sospecha de que algo malo puede conllevar a un efecto perjudicial o negativo. Este es el temor, y el miedo dice que es la sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro real o imaginario. Es un sentimiento de desconfianza que impulsa a creer que ocurrirá un hecho contrario a lo que se desea. Fíjense lo que está ligado el miedo, a creer, pero a creer lo contrario a lo que quizás inicialmente nos encontramos creyendo y por lo cual comenzamos a hacer algo. Hay personas que quizás toman decisiones basadas en el miedo en lugar de la fe. Por ejemplo, dos personas salen a buscar empleo. Una sale con la fe de que va a conseguir el empleo que necesita para cubrir sus necesidades, y otra sale con el miedo a quedarse sin provisión para sus necesidades. Sale bajo dos situaciones quizás distintas o fundamentos distintos, aunque la situación parece ser la misma. Los resultados se obtienen de acuerdo a aquello que primeramente nosotros llevemos dentro de nuestro corazón antes de hacer algo. Por eso es que la fe es tan necesaria, porque cuando queremos alcanzar algo siempre se van a presentar momentos de obstáculos o dificultades, pero es la fe la que finalmente nos va a llevar a avanzar. ¿Quién no ha tenido miedo? Hay miedos reales, hay miedos imaginarios, hay miedos fundados por situaciones que quizás a veces vivimos. Por ejemplo, personas que vivieron algún suceso que le tienen miedo al agua o las alturas porque fue fundado en algún suceso que ocurrió en algún momento de su vida. Allí quedó el miedo impregnado en su corazón para muchas veces paralizarlo en la misma situación. Por eso hoy Dios quiere traer a tu vida esta palabra para que tú puedas entender con que hay situaciones reales que tú puedes percibir con tu sentido físico, con tus ojos, con tus oídos. Ciertamente Dios tiene el poder para hacer que tú puedas avanzar por encima de esas dificultades. Hoy tenemos dos historias que nos hablan acerca de esos momentos donde entra el miedo, donde entra el temor, para hacer que una persona pueda detenerse o dejar de avanzar en aquello que quizás inicialmente se encontraba avanzando. El primero lo tenemos en el libro de Mateo capítulo 14. Mateo capítulo 14, a partir del verso 26, habla de la historia de Pedro, cuando Pedro finalmente logró caminar sobre las aguas, algo inusual, algo que no era común, algo que hizo confiando en la palabra que Jesús le dio, pero en un momento que desvió su mirada, todo lo que veía le infundió temor. Vamos a leer, dice el 26, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir donde Jesús, pero... Y aquí es donde aparece el temor. Al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al ver quizás los vientos, al ver quizás todo lo que se levantaba, las olas, ahí sintió ese miedo, esa sospecha, como leímos en el concepto de que algo malo podría sucederle. Y aunque terrenalmente es así, la realidad es que Jesús le había dado una palabra. Cuán importante es cuando tú te atreves a hacer algo primeramente por la dirección de Dios. Necesitamos entender que hay situaciones, hay acciones y hay decisiones donde necesitamos contar primeramente con una palabra de parte de Dios para avanzar en aquello que puede representar algo nuevo, un reto para tu vida. Pero si Dios ha dado la palabra, Dios va a proveer la fe que necesitas para que puedas avanzar en lo que Él te ha asignado.
dificultad. Finalmente el Señor, tan hermoso como siempre, en el verso 31 dice: al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Le infundió miedo y temor lo que veía, pero lo importante también de resaltar de este pasaje es que Dios siempre está dispuesto a levantarnos cuando sintamos temor. ¿Qué es lo que a nosotros nos corresponde? Clamar a Él, porque así lo dice la Escritura, que Pedro comenzó a dar voces, a clamar y a decir: Señor, sálvame. No te olvides de clamar a aquel que puede levantarte y aquel que puede brindarte el valor y la seguridad o la confianza en momentos donde tú puedas sentir temor. El segundo pasaje que hoy traemos es la historia de un gigante que es muy conocido y que se personifica como un oponente muy fuerte ante una situación donde quizás para el ejército de Israel representaba una gran ventaja. La realidad es que muchas veces nosotros vamos a hacer cosas nuevas, planes y proyectos, y a veces nos encontramos frente a quizás oponentes, dificultades o tropiezos que nadie puede negar la grandeza de la dificultad. Pero lo maravilloso de la fe es que nos hace manifestar a través de lo que creemos la intervención de Dios para Él glorificarse en los asuntos que a nosotros o a nuestra capacidad le queda corta. Vamos a leer en Primera de Samuel capítulo 17 a partir del verso 8. Dice: se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciendo: ¿para qué os habéis puesto a la orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí, y si él puede pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Si yo puedo más que él lo venciere, vosotros seréis nuestro siervo y nos serviréis. Y el 10 dice: añadió el filisteo: hoy he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Y oyendo Saúl y todo Israel estas palabras, se turbaron y tuvieron gran miedo. Hay palabras que escuchamos que nos infunden muchísimo miedo acerca de lo que podamos estar viviendo. El ejército de Israel quizás era muy grande en número, pero en ese momento había un reto de parte de su oponente, y era desafiarlo a que la pelea comenzara con un hombre de Israel y uno de los filisteos. Goliat representaba a un oponente con muchas ventajas ante cualquiera de los soldados de Israel, pero salió uno que quizás no tenía ni el tamaño ni la fuerza y tampoco la experiencia, pero con la fe suficiente para hacer que ese gigante fuese derribado. Así hoy Dios te dice que no importa el tamaño de la adversidad o de la dificultad, si Dios te ha enviado, si tú sabes que Dios ha puesto en tu corazón esa fe, ese proyecto, ese anhelo que está en tu corazón, tú tienes que hoy clamar como hizo Pedro y decirle: Señor, ayúdame a permanecer creyendo en lo que tú puedes hacer. David se enfrentó a Goliat no confiando en su tamaño, mucho menos en su fuerza y tampoco en su experiencia, porque no la tenía. Él se enfrentó creyendo en el Dios que estaba con él, el Dios que él conocía. Cuando tú conoces a Dios aún en medio de tus temores, te da la confianza saber que tu vida está en las manos de un Dios bueno. Dos promesas que hoy te regalo para que recuerdes que Dios está contigo en medio de cualquier circunstancia. Josué 1:9. Una palabra que es muy conocida y que la usamos comúnmente en momentos sí de miedo y de temor, y es que Josué estaba por comenzar la conquista de la tierra prometida. Y esto nos deja saber que aunque Dios nos dé promesa de algo que nos pueda conceder, eso no significa que Dios nos va a librar del proceso de conquista y de batalla que tenemos que tener para poder recibirlo. Pero en medio de esa batalla, Dios nos provee de la fe para que podamos llegar a donde Él nos quiere llevar. Josué 1:9 dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Dios está contigo en ese lugar, en esa circunstancia, en este momento en el que te encuentras. Y así como Dios estuvo con Josué, el cual pudo conquistar la tierra que Dios le entregó, hoy Dios quiere recordarte que Él también está dispuesto a ayudarte, a levantarte y a sostenerse en medio de la dificultad que te encuentres, porque tu fortaleza y tu confianza viene del Señor. El segundo pasaje, ya para finalizar, quiero compartirlo, está en Isaías 41:10. Dice: no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te fortalezco, siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Comienza con un no temas, y esa es la palabra de Dios para ti, para mí en este día. No temas, aunque hayan adversidades, aunque nuestros sentidos físicos, aunque nuestros ojos, como lo vio
Pedro todo lo que se levantaba. Aunque así como los siervos de Saúl y el mismo rey Saúl oían las palabras de Goliat y esto le infundió gran temor, dice la escritura, Dios también habla a través de su palabra. Y hoy Dios te dice, no temas, porque mayor es el que está contigo que cualquier adversidad que se levante contra ti. Hoy oramos para que nuestra fe sea avivada y fortalecida y podamos ser libres de todo temor que nos paraliza. Padre, en el nombre de Jesús, hoy quiero orar. Cada persona que en este momento se encuentre atravesando una situación de adversidad, dificultad, pido que tu Espíritu Santo ahora, Señor, ponga en cada uno de esos corazones la fe y la confianza, Señor, que podemos depositar únicamente en ti por encima de lo que vemos y escuchamos. Hoy yo declaro, Señor, que esta palabra, Señor, produce fruto en la vida de quienes la pueden escuchar, Señor. Que nos levantamos con nueva fuerza, valentía y confianza en lo que tú puedes hacer por cada uno de nosotros, porque no estamos solos. En el nombre de Jesús, amén. Te invito a que continúes con nosotros en este devocional acerca de la batalla de la fe. Hoy comenzamos el primero de los enemigos y de los oponentes de la fe, el miedo o el temor, pero Dios nos ha concedido un espíritu de valentía. Dios te bendiga.